Bienvenidos a este nuevo video. Vamos a aprender cómo armar una base de datos en SPSS a partir de preguntas de una encuesta. Entonces abrimos SPSS y aquí en donde dice introducir datos lo seleccionamos y le damos a aceptar. Vamos a ver que nos aparece esta ventana aquí abajo, o dependiendo del sistema operativo que tenga, les va a aparecer dos ventanas, una que dice vista de datos y otra que dice vista de variables. Vamos a empezar aquí mirando la vista de variables. Tenemos varias columnas en esta vista de variables. Cada una de las filas representa una variable que yo voy a decirle a SPSS cómo quiero que la tome a esa variable. Para cada variable yo voy a decir, por ejemplo, un nombre. La primera variable que pongo en una base de datos generalmente es un identificador, un código. Voy a llamarlo ID. Automáticamente me aparecen todas las características de la variable que yo puedo ir modificando. El tipo, la mayoría de las variables pongo numérico. En decimales el identificador no quiero que tenga decimales, entonces se los quito. Etiqueta es un nombre lindo que quiero que tenga esta variable, entonces voy a ponerle identificador. Valores, en este caso no le pongo ninguno, vamos a ver después a cuáles variables les corresponde un valor. Y después la otra que tengo que ver es esta columna que dice medida, que se utiliza. Tenemos tres opciones. Escala se utiliza para aquellas variables que son cuantitativas y las otras dos se utilizan para las cualitativas. La nominal se utiliza para las cualitativas nominales y la ordinal se utiliza para las cualitativas ordinales. En este caso el identificador vamos a ponerle escala porque son números que van consecutivos. ¿Ok? Entonces vamos ahora a poner una variable cualitativa. Yo tengo acá un ejemplo de una encuesta en la cual se le preguntó a las personas de qué sexo eran. Las personas podían marcar si masculino o femenino. Entonces vengo y pongo el nombre de la variable, en este caso va a ser sexo. Para el nombre de las variables tiene que sí o sí comenzar con una letra, no puede comenzar con un número, no puede tener espacios y tampoco puede tener caracteres especiales. Entonces ponemos sexo. También le vamos a dejar de tipo numérico. ¿Por qué? Porque vamos a asignarle a cada categoría de sexo un código, que eso lo pongo acá en valores. Hacemos clic acá en los tres puntitos. Entonces el valor 1 vamos a ponerle que va a ser masculino. Es decir, cuando yo ponga en la base de datos el 1, quiere decir que esa persona era hombre. Y vamos a poner el 2, que es femenino. Si ustedes se fijan acá, me está quedando con decimales cada uno de los códigos, pero no toma valores decimales. El masculino es 1 y no 1,5 es 1. Le damos acá a aceptar y aquí en la columna de decimales le quito los decimales. Entonces queda así. Y acá en medida, la variable sexo es una variable cualitativa porque tiene categorías y es nominal porque no importa el orden de las categorías. Acá en etiqueta le ponemos un nombre bonito, sexo de los participantes. Vamos ahora con una variable cuantitativa. Acá una de las preguntas era, por ejemplo, estatura en metros. Entonces vamos a poner la variable, el nombre, estatura, no comienza ni por números, no tiene espacio ni caracteres especiales. Acá en etiqueta ponemos talla en metros. Valores no ponemos nada porque es cuantitativa, no tiene ninguna categoría. Aquí en medida, como es cuantitativa, le dejamos escala. Y en decimales, como es talla en metros, le dejamos dos decimales que van a corresponder a los centímetros que mide esa persona. Por ejemplo, si una persona mide 1,70, tiene dos decimales que va a ser 7 y 0. ¿Ok? Entonces tenemos ahí nuestras dos variables que son sexo y estatura y la variable de identificador que siempre se pone en primer lugar en una base de datos. Pasamos ahora a nuestra vista de datos. Nuestra vista de datos, si ustedes se fijan acá, cada columna ahora corresponde a una variable, las variables que yo puse en la vista de variables. Y cada fila va a corresponder a una encuesta o a una persona que llenó la encuesta.
Entonces, suponiendo que tenemos a la primera persona que llenó la encuesta, la cual es una mujer, entonces pongo 2, y la cual mide 1,57. Tenemos la segunda persona, que también es mujer, pero esta mujer mide 1,63. Tenemos la tercera persona, que esta es un hombre, y esta persona mide 1,73, por ejemplo. Tenemos la cuarta persona, que es otra mujer, y vamos a decir que esta persona mide 1,70. Tenemos la quinta persona, que este es un hombre, y va a medir 1,85. Aquí es muy importante que el identificador no se repita, porque después me va a servir si yo en algún momento detecto alguna inconsistencia en la base de datos, puedo saber a qué número de encuesta corresponden los datos. Este numerito me conviene a mí ponérselo en una esquinita a la hoja a la hoja de encuesta que llenó la persona. Así yo puedo detectar fácil y rápidamente la encuesta. Bueno, esta es cómo se arma una base de datos para variables cualitativas, para variables cuantitativas. Espero que les sea de utilidad.